Les agradezco mucho que estén y obvio que haya ruido de fondo, estamos todos en nuestros lugares, ¿no es cierto?, en nuestras casas, resguardados, así que les agradezco mucho la presencia de parte mía y de parte de Cristina y de todo el Centro de Inteligencia Territorial. Vamos a hacer una charla que es un poco continuación de la charla anterior, ¿no?, que estábamos hablando de los barrios, y en estos casos ya vamos a empezar a, digamos, hilar más fino o poder hacer un segundo clic, como se dice hoy, ¿no? Un doble clic sobre algunos aspectos que nos interesan en este barrio y aspectos que nos interesan también en la condición de contingencia en la que todos nos encontramos. Así que, dicho eso, es que aparece, ¿no es cierto?, producto de las investigaciones recientes o exploraciones recientes de evidencia que hemos estado haciendo con Cristina, Pablo Olivares y otra gente del Centro de Inteligencia Territorial, esta cifra, ¿no?, de solo el 9%. Y los invito un poco a seguirnos en la narrativa de lo que envuelve este número y de qué es lo que significa este número dentro de lo que estamos hablando. Primero, que estamos en una época en crisis, o que creemos que este tema del barrio es una posible y una potencial y muy sustancial épica en esta crisis. Creemos que al hablar de barrio y hablar de este 9%, estamos hablando de lo que queremos entender como una revolución territorio democrática, en la que podemos llegar, o la que es potencialmente llegable a la vasta mayoría de las personas que viven en las ciudades chilenas y en el mundo, ¿no es cierto? Es este territorio al alcance de 15 minutos, y al alcance de 15 minutos de la vida, ¿no es cierto?, de la vida que requerimos, de las cosas que buscamos, de las cosas que nos gustan, en los lugares donde cada uno vivimos, en los lugares de nuestras casas. Ciertamente que los 15 minutos no es en sí el gran hallazgo, porque es un tema que está en la prensa, está en la literatura, está en discusiones de planificación urbana en Barcelona, muy recientemente también en París, liderado por su alcaldesa, Anne Hidalgo, ¿no es cierto?, y el asesor Carlos Moreno de ella, que en el caso de París han pregonado como el gran liderazgo que van a hacer en términos de la comunidad de esa gran ciudad, no estos grandes museos y monumentos, sino que más bien estos 15 minutos. En relación a la condición humana en el territorio, ¿no es cierto?, en relación a la condición de las personas y el alcance de las cosas que están de las personas. Entonces, tomando esa idea de los 15 minutos, copiando las cosas buenas que hay que copiar, ¿no? Es una mirada, la entendemos y la planteamos como una mirada muy cuidadosa a ese primer kilómetro, el primer kilómetro que está a la salida de la puerta de nuestras casas. Estuvimos conversando recién también con Cristina, con investigadores de MIT y otra investigadora en Londres, y en MIT las planteaban este tema como de la última milla. Y nosotros decíamos, no, esta es la primera milla, o este es el primer kilómetro que tenemos que preocuparnos. No es el último, no es al final, es antes, ¿no es cierto? Como una base fundante, como una especie de fundación inicial de lo que es nuestro territorio. El territorio de los barrios es el primer territorio en el cual cuidadosamente tenemos que mirar y tenemos que ver en qué hemos fallado y qué podemos reparar y qué podemos volver a rediseñar y reconstruir en él. Y ese es el primer kilómetro desde las puertas de las casas. Significa, en el fondo, poder pensar de una manera muy clara, muy nítida, muy concreta, una estandarización del bienestar territorial. Ahora, por estandarización no hablamos de aplanamiento, no hablamos de ninguna de ese tipo de estandarización, sino que más bien de preocuparnos dónde están estas brechas de este primer kilómetro a las puertas de nuestras casas, para que esa medida, ¿no es cierto?, esa mirada se convierta en la norma, en la normalidad que garantiza este bienestar territorial humano. En ese sentido, ¿no?, la épica en crisis es una épica que no solamente copiamos de Anne Hidalgo, no solamente miramos, ¿no es cierto?, porque siempre hablamos un poco de copiar en un sentido algo como negativo. Y hablamos de copiar en el buen sentido, de usar como referencia, ¿no? Y este uso de la referencia en crisis, de la épica en crisis, sacaba un poco de la idea de la ciudad al alcance de la mano de las personas de Anne Hidalgo y Barcelona, como les decía, también ha sido utilizada antes en épocas de crisis, al lado de esta vereda en la ciudad de Santiago, de hecho en la comuna de Renca. Lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un folleto
de planificación urbana de los barrios y de las ciudades y pueblos de Inglaterra, del Reino Unido, en el cual hacia el año 1948 se saca esta idea de planificación urbana de una planificación a partir de los barrios. Es decir, la reconstrucción de Inglaterra, del Reino Unido en 1948, en la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial, una gran crisis bélica, por supuesto, es una construcción que se hace a partir del barrio. Entonces el barrio también no es una reconstrucción a la cual nosotros estamos homologando como algo que no hemos utilizado antes en la humanidad y en las ciudades, sino que es algo que ha sido utilizado como una reconstrucción, como un tejido fundamental, literalmente, ¿no es cierto?, a partir de la Segunda Guerra Mundial. La planificación en ese sentido significa, ¿no es cierto?, de poder poner al alcance de nuestras casas los colegios, el comercio, la recreación, de una manera no solamente al alcance, sino que a un fácil alcance, a una facilitación de estos elementos alrededor de lo que constituimos como barrio. Y ahí en la gráfica, ¿no es cierto?, aparece muy bien todo, no solamente al centro de la casa y todos estos elementos de recreación, de compra, etcétera, sino que en rojo las personas de ese hogar que van distribuyéndose y van repartiéndose o van buscando y accediendo de una manera muy fácil a estos elementos en el barrio. Esa es, ¿no es cierto?, lo que estamos planteando, y lo planteamos también en una conferencia el martes recién pasado, ayer, ¿no es cierto?, en una conversación más que conferencia con el Consejo de Políticas, Consejo Público de Infraestructura, perdón, con Carlos Cruz, Francisca Astoburuaga y otros exponentes que habían, esta condición, esta necesidad de esta infraestructura social, ¿no es cierto?, como una infraestructura de respuesta a la crisis que estamos viviendo. Y de hecho hablábamos ahí de las 4 crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿qué épicas de alguna manera se vienen cuando nosotros miramos estas 2 postales? Son 2 veredas de Santiago. Una vereda, como dije, de Renca, de una población en Renca, donde está cruzando ese perro negro, y otra vereda en la comuna de Providencia, ¿no es cierto? En la calle Amapola, para ser más específico. Y entonces, ¿qué épicas son las que se vienen cuando pensamos en estas infraestructuras sociales? Estamos pensando en la épica que sea una narrativa capaz de establecer conversaciones en las cuales podamos mirar desde la centralidad y la subcentralidad, todo ese discurso, ¿no es cierto?, que va además amarrado con grandes inversiones en transporte público, grandes congestión, grandes tiempos de viaje, en vez de mirar centralidad y subcentralidad, a mirar distribución barrial en esa condición. Estamos tratando, obviamente, de hablar tal como lo dijimos, ¿no es cierto?, desde la infraestructura metropolitana o de las grandes urbanizaciones, de las grandes infraestructuras, a las infraestructuras sociales. Infraestructuras livianas por capas muy leves, ¿no es cierto?, unas sobre otras, que las cuales cada una en sí misma no son tan sustanciales, ¿no?, como grandes infraestructuras de metro, cuando hablamos de eso, pero sí en su construcción sucesiva empiezan a hacer esta torta de 1000 hojas que establece, ¿no es cierto?, este suelo apisonado, este suelo construido con fuerza en ese suelo que nosotros pisamos o que andamos en bicicleta a la salida de la casa. Y ahí, a partir de eso, ¿no es cierto?, esas épicas que nos permitan conversar mucho más finamente y dialogar de qué es lo que queremos conservar a propósito de reconstrucción, ¿no es cierto?, en la relación territorial como una experiencia individual y social del barrio. Partir de esas conversaciones iniciales en las cuales podamos ponernos de acuerdo en qué queremos reconstruir, cómo queremos reconstruirlo y cómo queremos irlo articulando y armando sucesivamente. Ese es nuestro interés. Estoy en la tercera slide, yo sé que hay un poco de retardo en la transmisión, así que ténganme un poco paciencia cuando voy avanzando en esto. Ahora viene un video de un rap, ¿no es cierto? Es un rap que a mí me gusta mucho. Hice unas pruebas antes, mi internet no está muy bueno y cuesta un poco escuchar el sonido. Así que después, al final, les voy a dar el nombre del rap para que no se pongan a buscarlo ahora, ¿ya? Para que ustedes lo puedan escuchar en la letra y yo les voy a ir transmitiendo la letra. Cristina la tengo ahí en pantalla, así que ella me va a hacer una señal con el dedo si es que se transmite el sonido. Y si no, yo no voy a ir rapeando, así que no se asusten, pero voy a ir hablándoles un poco la letra, ¿ya?
Aquí empezó ya el video. ¿Se escucha la música, Cristi? Perfecto. Ah, ¿no? Ya. Lo que habla el rap, ¿no es cierto?, es la luna llena y la vida en los barrios más vulnerables, los barrios de pobreza. Habla el niño que viene de Chile, del Bajo de Chile anónimo, de firmes secundarios, escuelas de número, que es la deuda que nos aflige todos los días. El Chile que nos sale en las páginas sociales, en los diarios del Mercurio, que no hay grandes personajes, son personas anónimas, donde están las poblaciones, que dan muchas han nacido en tomas de terreno, las casas Chubi, los departamentos básicos, los almacenes a bazares de barrio, donde hay pocos supermercados y hay mucho cachureo, mucho persa, ferias libres, lejos de los centros comerciales, de los cuales hay que solo tomar el metro para irnos al trabajo, con la evasión de los pasajes, lo que cuestan los pasajes, los carritos de completo, las sopaipillas, donde hay menos escuelas que botillerías, Chile de miserias, es un Chile común y corriente, que no sale en los comerciales de TV. Es un Chile común y corriente. Ese Chile, ¿no es cierto?, que veíamos, y aquí ya dejé la transmisión del video, si es que ya están viendo el plano ahora del indicador de identidad territorial. Nuevamente, disculpen que hay retardos y más que seguro algunos no escucharon la letra. Como les dije, después les voy a dar la canción de este rap, que es fabuloso, me encanta. Y ese Chile que hablaban esos niños que cantaban, ¿no es cierto?, se ve claramente reflejado en el indicador de bienestar territorial, en la data del 2017 que utilizamos, en el cual clusterizamos por zonas críticas, intermedias y destacables. Las zonas críticas, ¿no es cierto?, que aparecían en el rap, esas calles con basura, esas calles con miseria, con pobreza, donde hay más botillería, ¿no es cierto?, que comercio, donde las escuelas son de número, es donde están, ¿no es cierto?, divididos prácticamente la ciudad. Y uno ve el color azul más oscuro destacable de mejor bienestar territorial y las zonas más críticas en el otro. En las zonas más críticas vive un 21% en el caso de Santiago, ¿no es cierto?, en este estado crítico. Esas son todas esas condiciones, de alguna manera, de barrio que nos interesa destacar y interesa ver. Y esto, claro, además, lo habíamos visto, ¿no es cierto?, en la presentación anterior, lo estamos mostrando porque hay algunos que pueden estarse repitiendo, pero otros no. La movilidad que cambió, ¿no es cierto?, la movilidad que se redujo con el efecto de la pandemia que estamos viviendo, pero que obviamente en estos barrios más vulnerables, en datos que hemos rescatado a través del CPI con información de transporte, que las comunas, ¿no es cierto?, más periféricas de IBT, de indicador de bienestar territorial más crítico, la movilidad no ha bajado del 60%, es decir, las personas siguen teniendo que subirse a el transporte público o transporte privado para poder trasladarse a trabajo o inclusive para ir a comprar, haciendo colas en supermercados, etc. Es decir, tienen que hacer grandes desplazamientos, aglomeraciones. Entonces, esa movilidad que supuestamente ha ido bajando sustancialmente, ha sido bajado en promedio, pero cuando miramos dentro de la ciudad, ese promedio queda desvirtuado. Es decir, hay parte de la ciudad que tiene que viajar menos y otra parte que tiene que viajar más. ¿Cómo podemos mirar entonces al barrio como un lugar en el cual podemos fortalecer en el plazo mediano, e inclusive con alguna estrategia en plazo inmediato, poder tener más cosas al alcance de la casa? Es parte de lo que nos interesa. Y al mirar estos 15 minutos, obviamente, y aquí estoy pasando la lámina de explicación del indicador de bienestar territorial con la página web, tenemos distintas, ¿no es cierto?, dimensiones que medimos, y obviamente está la dimensión de accesibilidad, que naturalmente el indicador mide accesibilidad. El indicador de bienestar territorial lo que hace efectivamente es medir desde cada manzana todos los equipamientos y servicios públicos por ahora que están al alcance de esa manzana, ¿no es cierto? Y así, cuando miramos el indicador de áreas verdes en Santiago, vemos que Santiago tiene un promedio de 3,6 metros cuadrados
de accesibilidad funcional real por persona, y aquí está una comparación a una cantidad de otras ciudades, desde Iquique hasta Temuco, Valdivia, Punta Arenas, etcétera, donde comparativamente podemos ver el resultado consolidado de la ciudad, pero que viene, ¿no es cierto?, de la agregación y del cálculo de la modelación manzana por manzana a todas las accesibilidades de áreas verdes que están a un alcance funcional. Y cuando miramos eso en la cartografía en Santiago, donde aparece el verde más intenso, con una accesibilidad, ¿no es cierto?, de mayores metros cuadrados por cada una de las manzanas, en este caso mayoritariamente caminando, aunque están considerados también los equipamientos metropolitanos, vemos nuevamente la réplica, ¿no es cierto?, del IBT, como estábamos viendo en la página inicial. La desproporción aquí de estas entidades locales o estos equipamientos locales en el área verde, cuando vemos la simbología desde el menor que está a menos de 3 metros cuadrados al mayor que está a más de 12 metros cuadrados, ¿no es cierto?, es de 1 a 4, básicamente. Esa es la pendiente desigualdad que estamos viendo. Bueno, los 15 minutos caminando es esta capacidad de satisfacer la mayor parte de las necesidades cotidianas que tenemos, locales, ¿no es cierto?, en 15 minutos de viaje desde la casa a pie o bicicleta. Y cuando miramos literatura en general, y también cuando estamos mirando el IBT, tenemos no solamente las accesibilidades que estamos midiendo, equipamiento cultural, equipamiento áreas verdes, de salud, equipamiento deportivo, equipamiento de educación, equipamiento de servicio público tremendamente importante hoy en día, sino que también hay otros equipamientos, equipamientos de comercio, equipamientos de la banca, equipamientos de distancia paraderos, equipamientos de oportunidades de trabajo y así sucesivamente, pero también equipamientos, vamos a ver, que estamos proponiendo de calles, espacios seguros, de rutas seguras en barrios, ¿no es cierto? Equipamientos de lugar para poder generar redes de barrio también. Entonces empieza una constelación de elementos que tiene que estar al alcance de la mano, al alcance de todos nosotros, bastante interesante. Y la literatura también, y los casos han sido bastante exploradores de este tema, porque hay una exploración que por un lado está la lámina a la derecha, donde vemos estándares de accesibilidad, ¿no es cierto?, para servicios clave, y los cuales de alguna manera va midiendo la propensión o cuánto debiera ser la oferta de carga, la oferta del territorio de acuerdo a carga en el territorio por distancia. Y se hace una especie de distribución de estos elementos de acuerdo a distancia, lo que están viendo ahí. Pero también está el otro lado, que es la gráfica que ven a la izquierda, en la cual se va relacionando con densidad de población. Y también tenemos que entender que estos equipamientos son necesarios y tienen que estar medidos de acuerdo a la densidad. Y el indicador de bienestar territorial también mide la densidad. Entonces, tenemos un poco estas dos condiciones, ¿no es cierto? La propensión a viaje, cuánto estoy yo dispuesto a viajar más o menos, si caminando a ciertos elementos o no, y ahí hay ciertos límites funcionales muy claros, y los 15 minutos, entre 15 y 20 minutos son rangos que corresponden más o menos a los rangos entre 1 kilómetro y 1 milla, que son los rangos de caminata, que ahora estamos también investigando los rangos en bicicleta, que nos parecen tremendamente interesantes porque expanden esto, pero también reducen un poco, ¿no es cierto?, las personas que pueden andar en bicicleta. Entonces tienes una expansión de accesibilidad, pero una reducción de quienes son capaces de viajar en bicicleta. Pero también está la densidad como otro de los factores importantes, es decir, cuál es la carga que tenemos que darle a los territorios, si está sobrecargado o no, y así sucesivamente. Entonces son todos elementos muy interesantes que yo creo que lo hemos visto más a nivel de análisis metropolitano y menos de barrio. Y aquí voy a dejar ya a Cristina que explique cada uno de los levantamientos que hemos hecho, tanto equipamientos públicos como privados. Está muda Cristina todavía. Parece que tenemos una dificultad técnica que le tienen que dar el micrófono, le tienen que dar audio a Cristina. Sí. No sé quién está controlando el... Ahí sí, ahí está. Ah, perfecto, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, continuando, entonces lo que vemos ahora, observamos los mapas georreferenciados de los equipamientos de servicio público que incorporamos en el cálculo del IBT, del Indicador de Bienestar Territorial. Y como podemos observar, dentro de los 6 equipamientos que vamos a visualizar, cada uno de ellos tiene diferentes configuraciones, diferentes patrones que representan el territorio.
Podemos observarlo en las plazas y parques, escuelas y equipamientos deportivos en esta lámina, donde vemos claramente una extensión con alta cobertura de equipamiento en cuanto a plazas y parques. Luego, cuando vemos la escuela, vemos que también es muy similar, una amplia cobertura de los equipamientos, pero ya cuando pasamos en este caso al equipamiento deportivo, nos podemos dar cuenta que si bien la distribución es más o menos homogénea en todo el territorio, podemos darnos cuenta de una concentración de vacíos. Hay un vacío en el centro de la ciudad y hacia el cono nororiente. Y parte de la lectura de este, que es un catastro de todos los equipamientos, es que está muy relacionado con los equipamientos deportivos de tipo multicancha, los cuales están ampliamente repartidos en la otra zona de la ciudad. Cuando vemos los siguientes 3 equipamientos públicos que se consideran en el indicador de bienestar territorial, que lo que estamos viendo, vemos el equipamiento de salud, el equipamiento de servicios públicos y el equipamiento cultural. Podemos notar una baja en la cobertura de este equipamiento en toda la ciudad en relación a los otros indicadores, pero sin embargo cada uno sigue teniendo su patrón distintivo. Cuando vemos el equipamiento de salud, vemos que no hay una gran cobertura, pero sí está más o menos distribuido en toda la ciudad. En cambio, cuando vemos los servicios públicos, que nos referimos a servicios públicos con la oficina de servicio impuesto interno, de FONASA, del pago de la luz, pago de la electricidad, todos los servicios públicos que necesitamos en el día a día, podemos ver que realmente tiene una baja cobertura y que podemos identificar también una concentración de estos en el centro de la ciudad. Cuando vemos el equipamiento cultural, vemos claramente una baja cobertura dentro de toda la ciudad, y también vemos una relación muy directa entre la concentración dentro de estos equipamientos en el centro con el acceso a los transportes públicos, principalmente asociados a la línea 1 del metro de Santiago. Estos son los 6 equipamientos que contempla el IBT de cuanto a servicios públicos, pero también quisimos observar los equipamientos de uso privado, que también hay que considerar en nuestra situación. Entonces tenemos otros 6 indicadores, otros 6 catastros de equipamientos públicos, como podemos ver el comercio de la calle, el cual es sumamente interesante observar, y aquí vemos que si bien hay un comercio en general en toda la ciudad, hay una clara concentración en relación al centro de la ciudad y donde está el acceso al transporte público para toda la ciudad, ya sea metro o buses. En el segundo, que es la farmacia y los cajeros automáticos, podemos ver también su distribución espacial muy similar entre ellos, pero altamente relacionado con las vías de transporte público, principalmente casi que en algunos de ellos se puede leer casi la línea del metro, el trayecto de la línea del metro solamente con ver la ubicación de cada uno de estos equipamientos. Y cuando estos 6 equipamientos públicos y estos 6 equipamientos privados los cruzamos con la información de la cantidad de población que tiene acceso a ellos, podemos observar, bueno, aquí no sé si me adelanté, nos quedan 3 equipamientos, perdón, ahora sí. Dentro del equipamiento de servicios públicos también consideramos otros 3, que son los supermercados, las bencineras y las sucursales bancarias. Dentro de los supermercados y las bencineras podemos ver que hay una cobertura más o menos homogénea, y sin embargo nos parece interesante ver que los supermercados no tienen tanta cobertura como desearíamos, al ser un acceso que realmente necesitamos en el día a día. Y las bencineras se puede entender un poco su distribución general en la ciudad por el alto acceso que tenemos a un vehículo. Normalmente a lo largo de toda la ciudad vemos una gran cantidad de vehículos, y eso responde un poco a esta distribución de las bencineras. Y en las sucursales bancarias, si bien tienen una cobertura bastante baja, podemos observar directamente su relación con las líneas de transporte de la ciudad, y que esas son las ubicaciones preferenciales o determinadas para la ubicación de estos servicios y equipamientos privados. Ahora sí, disculpen, cuando hacemos el cruce y cuando juntamos toda la información de los 6 equipamientos públicos y los 6 equipamientos privados, y eso los cruzamos con la cantidad de población que tiene acceso a ellos de una modalidad caminando dentro de los 15 minutos, podemos observar estos 2 mapas que son realmente impresionantes respecto a la escasez de acceso que tiene la población de toda la ciudad a estos equipamientos en 15 minutos caminando. Podemos observar en el mapa de la izquierda, que es en los 15 minutos caminando a todos, es decir, a los 6 que mencionamos anteriormente, a todo el equipamiento y servicios públicos. Y la cantidad de población
que está detrás de esa mancha café que podemos ver equivale al 16% de toda la población de Gran Santiago. Y en el caso de la derecha, lo que podemos observar son todas esas manchas, todas esas zonas de la ciudad en donde la población que está inserta en esa zona tiene acceso dentro de 15 minutos a los 6 equipamientos de servicios públicos que pudimos observar. Y cuando calculamos cuánta es esta población de todo el Gran Santiago que tiene acceso en 15 minutos a los equipamientos públicos, podemos ver que es solo un 24% de la ciudad. Y cuando cruzamos a la vez estos dos mapas, cuando queremos ver, bueno, pero cuánto es la accesibilidad de toda la población para ambos, tenemos estos resultados, y aquí le doy el pase nuevo a Lucho que nos siga comentando de la distribución de esta cobertura en la ciudad. Claro, cuando combinamos ambos, ahí surge este número, ¿no es cierto?, que da origen al título de la charla de hoy día del 9%. Es decir, en la combinatoria, la yuxtaposición de la accesibilidad a equipamientos públicos con los privados, es decir, cuando modelamos uno con el otro, es decir, personas que vivan en la ciudad de Santiago, que tengan a su vez la accesibilidad a equipamientos públicos y privados dentro de este rango de tiempo de los 15 minutos, nos da que solo el 9% de las personas lo tienen. 9% de las personas que viven a Santiago tienen esta accesibilidad de barrio determinada, ¿no? Y cuando además este 9% nosotros lo desagregamos por comuna, como ven en el gráfico de barra ahora en su pantalla, tenemos que casi un tercio, un 27% está concentrado en la comuna histórica de Santiago, la comuna central y fundacional de la ciudad, y después baja abruptamente a un 5% y se va distribuyendo hacia afuera. Y cuando baja un 5%, ¿no es cierto?, las primeras comunas que vemos, llamémoslas que son comunas también pericentrales, ¿no? Ñuñoa, Independencia, San Miguel, Las Condes, Recoleta, Conchalí, Providencia, La Florida, por ahí llegamos, ya después Quilicura, Peñalolén empiezan más, alejándose más. Es decir, también hay algo de periferia central en esa distribución y después van bajando notablemente a medida que vamos avanzando. Cuando tenemos esto referido en una cartografía y mostrado en una cartografía en esta ciudad y una correlación con las líneas de metro que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Lógicamente hay una correlación de estos equipamientos además con el sistema más masivo de transporte público o de más capacidad de transporte de masa, que es el metro, ¿no es cierto? O corredores de transporte, en otro caso. Y esto, claro, llama la atención y hemos estado conversando mucho esto con algunas personas, de decir, pero mira, al final se da una correlación entre el transporte público y estos equipamientos de 15 minutos que estamos buscando de barrio. Claro, se da, pero es redundante porque estos mismos proyectos de transporte público son evaluados en base, ¿no es cierto?, a la capacidad de poder beneficiar socialmente y beneficiar de viajes a las personas. Entonces hay una redundancia, es decir, vamos colocando en términos de política pública y reforzando en términos de inversión y de infraestructura metropolitana y de transporte, donde efectivamente ya tenemos el equipamiento. Entonces se genera un ciclo ahí de fortalecimiento en esos lugares, en esos ámbitos estructurales de la ciudad, como lo vemos reflejado, y tenemos unas áreas bastante grandes que quedan totalmente desprovistas de estos equipamientos barriales que le estamos llamando, o esta infraestructura social, ¿no es cierto?, que es el resto de estas áreas grises que vemos en la ciudad. Después, cuando hacemos la correlación, entonces, ¿de dónde están estas personas? Es decir, este 9%, ¿en qué lugares de bienestar territorial o su entorno, qué indicador de bienestar territorial tienen? Surgen otras cifras interesantes. Es decir, del 9%, un cuarto, 24%, se encuentran en zonas de bienestar territorial alto, ¿no es cierto?, o sobresaliente, donde había cerca del 24% de las personas viviendo, ¿no es cierto?, en Santiago. Es decir, el 24% está en ese porcentaje también. Después un 67%, ¿no es cierto?, de las personas que viven en zonas de barrio, dentro de este 9%, en zonas de barrio 15 minutos caminando, están en zonas intermedias de IBT. En zonas donde está cerca del 57%, ¿no es cierto? Tenemos 2/3 viviendo en esta zona intermedia. Y solo un 8% del 9% están en lugares
de indicador de bienestar territorial crítico, es decir, solamente un 8% del 9% vive en estas zonas de barrios vulnerables, que es donde viven y donde hoy día se localizan residencias del 21% de las personas. Entonces también hay una distribución en estos lugares que sí tienen esta condición de infraestructura social, más hacia las zonas, ¿no es cierto?, de IBT intermedio o IBT destacable, sumando el 24 más el 67%, ¿no es cierto? Estamos llegando al 92%, están en el IBT promedio o destacable de ese 9%, y solo el 8% en estos que queremos atender y más vulnerables. ¿Qué proponemos entonces? Lo interesante de esto no solamente el diagnóstico. Y aquí estamos proponiendo 5 iniciativas. Primero iniciativa, el sistema peatonal, es decir, establecer un sistema peatonal, el cual está compuesto por una serie de elementos que en realidad no son una invención para nada, no son ninguna innovación por ningún tipo, pero como sistema no están articulados. Cualquier fotografía que queramos traer de estos barrios más vulnerables, de pobreza, ¿no es cierto?, es testigo inmediato de eso. Veredas, iluminación, basureros de calle, bajadas de veredas para los coches de guagua y los carros de compra, evacuación de agua lluvia, cosa que cuando llueve no tenga una poza yo de 2 metros que es imposible saltar, y después aparecen los triciclos con los tablones que me cruzan por Luca, ¿no es cierto? Señalética, pavimentación de las calles, etc. Son estos elementos que es una lista más bien corta, pero que en sí constituyen un sistema de la peatonalidad, un sistema, ¿no es cierto?, de esta revolución de los barrios, que es este sistema peatonal y de bicicleta. Eso, creemos nosotros, es lo fundante como una épica de un objetivo de interés público en estos territorios de barrio. Luego tenemos las redes de agua y alcantarillado. Nos vanagloriamos y, ¿no es cierto?, y vamos y decimos que hemos presentado como un caso exitoso, ¿no es cierto?, de implementación de agua potable alcantarillado a través de los sistemas de concesión en todos los radios urbanos de nuestra ciudad. Pero el hecho no es tal. Recolectando información en el Consejo en el Consejo Público de Infraestructura, nos hemos dado cuenta que no es así. Y cerca de 200.000 hogares, por ahí, o 800.000 personas, hoy día no cuentan con una cobertura de red de agua potable y alcantarillado, pero sobre todo de agua potable. Es decir, el agua potable llega en un camión de aljibe a un estanque y hay que ir con otros instrumentos a recoger el agua y llevarlo a la casa. En términos de esta pandemia, no tenemos, hay 200.000 hogares, 800.000 personas, casi la segunda ciudad más grande de Chile, ¿no es cierto?, que no tiene una llave de agua en la casa para abrir y lavarse las manos. Cuando estamos hablando que en la pandemia tenemos que lavarnos las manos varias veces al día por 30 segundos cantando una canción. Dramático. Además que los municipios se gastan cuantiosas sumas, ¿no es cierto?, en los camiones aljibe y la distribución de agua. Tercero, la red digital. Y esto también ha florecido, ¿no es cierto?, en términos de la pobreza de la pandemia. Floreció primeramente la necesidad de la existencia de la red digital en las ciudades para tener un acceso equivalente, ¿no es cierto?, a algo que debiera ser declarado un bien nacional de uso público. Cuando los colegios dejaron de tener atención en salas de clase y se empezó a hablar que la educación debería ser digital, habían cuantiosa cantidad de niños que no tenían acceso a las charlas o las clases online, no tenían acceso a poder bajar una tarea y mucho menos a imprimir una tarea para poder hacerlo. Por ende, la red digital pasa a ser totalmente vital, no solamente en estas épocas de pandemia, en estos temas de crisis, sino que además en la modernización necesaria de puesta al día de este milenio, en la épica de este milenio que los barrios necesitan tener. El Internet es un recurso totalmente vital para los hogares y como una infraestructura básica para ellos. Y es necesario instalarlo como una idea y pregonarlo como una idea de una infraestructura social en nuestros territorios de barrio. Cuarto, las rutas de barrios seguros. Ya les va a aparecer ahí la lámina respectiva. Y las rutas de barrios seguros, nosotros tuvimos la primera exploración, un primer trabajo de un prototipo en Peñalolén, con la alcaldesa Carolina Carolina Leitao, y estaba Claudio Rego en aquella época, no me recuerdo muy bien, uno de los dos, pero después ellos continuaron con las rutas seguras escolares, ¿no es cierto?, para los estudiantes de educación. Que lo que vimos es que en los horarios de entrada y salida de colegio, en los meses escolares, había una correlación muy directa con
las denuncias de delitos de consumo y tráfico de drogas. Es decir, los estudiantes quedaban expuestos en la hora, cuando iban y volvían del colegio de sus casas a estos temas de droga. Pero las rutas seguras de barrio y las rutas en general tienen que existir en los barrios. Y no es homogénea en el tejido total del barrio. Está bastante localizada. En otros estudios que hemos hecho con fundaciones, nos hemos dado cuenta que hay agresiones y delitos de robo y de pertenencia, específicamente a mujeres, por ejemplo, en los paraderos de barrio. Están muy localizadas en los paraderos de barrio. Entonces, hay ciertos lugares muy cruciales, muy clave, en los cuales es necesario establecer seguridad mínima en los barrios para poder tener esta transitabilidad en ellos. Y quinto, le hemos llamado por ahora, a falta de un mejor nombre y felices de rebautizarlos, si ustedes tienen idea, los salones de territorios de barrio, ¿no? Y estos salones, la idea es tener salones que sean llevados por monitoras de barrio. Existe una gran cantidad de mujeres, esta idea no es propia nuestra, viene de otras investigadoras, Francisca Tauraga, por ejemplo, y entre otras más, que han visto cómo mujeres están armando las ollas comunes, van a algunas salas, algunas veces muy mal preparadas, o algunas salas que son de juntas de vecinos y no propiamente para estos trabajos de barrio. Necesitamos espacios reales, accesibles, en los cuales poder dar continuamente programas, capacitaciones, programas para empleo, conversación y construcción de redes, ¿no es cierto? Donde las mamás van con sus niños porque no tienen con quién dejarlos, y así sucesivamente. Hemos tenido experiencia en los casos de tsunami o los casos de algunos otros casos de reconstrucción de tejido social en Chile, por ejemplo, donde se han hecho casas abiertas para los procesos de reconstrucción y participación. Ese mismo esquema puede ser hecho de una manera muy fácil, muy rápida, ¿no es cierto?, para poder tener estos salones, o inclusive reciclar micro que no se estén usando tanto, que se estén reciclando, ¿no es cierto?, en Transantiago, como grandes salones de barrio que podemos ir a implementar en cursos de capacitación, programas, ¿no es cierto?, de atención, como ustedes ven ahí en las mismas fotografías. Son al fin, estos territorios de barrio que no solamente hemos detectado, sino que hemos querido dar ideas iniciales para poder irlos construyendo desde ya. El desempleo que va a venir es muy grande, por ende armar los sistemas peatonales puede ser un modo muy provechoso de aprovechar, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de poner posibilidades de empleo para nuestros barrios. La construcción de redes de agua es muy necesario para ahorrarle finalmente a los municipios unas cantidades cuantiosas de recursos que están dedicados a ese tema. Las rutas seguras son rutas de los barrios, son absolutamente necesarias para tener una realidad de peatón, digamos, y de ciclovía y de ciclismo barrial. Son absolutamente cruciales en estas circunstancias, donde además hemos visto aumentos de la delincuencia, como aparecen en muchos medios de prensa y la televisión. El tema de los lugares de monitores de barrio también. La estructura digital es necesario llevarla como una infraestructura básica social, como un bien nacional de uso público, para construir este tejido. Este tejido en su conjunto son estas infraestructuras sociales, llamémoslas livianas, ¿no es cierto? No hay nada de grande invención acá. Son cosas que podemos empezar pasado mañana, para no decir mañana, para no caer en el propagandismo, pero podemos empezar muy rápido para poder ir constituyendo en realidad estos territorios de barrio. Porque creemos que cuando construimos estos primeros kilómetros, cuando medimos estos primeros kilómetros desde nuestras casas, en estos 15 minutos caminando en bicicleta, creemos que estamos recorriendo lo que se conoce por la simple experiencia de vida del barrio. Pero esa experiencia tiene que ser real, esa experiencia tiene que ser vivida y tenemos que no hablarlo, ¿no es cierto?, desde la academia, desde las nociones más, ¿no es cierto?, de investigación, sino que desde la realidad y desde la desproporcionalidad o la desigualdad que existe. El barrio puede ser visto como una porción del territorio, el que debe sernos familiar. Y al ser familiar debe ser la épica de reconstrucción necesaria en estas crisis que estamos viviendo. Y con ello, ¿no es cierto?, con la identidad propia que tiene en cada uno de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Las propuestas en ese sentido son para volver a sembrar en un terreno que vemos tremendamente árido, en un terreno en que vemos que la planificación urbana ha abandonado. Cuando resultamos y vemos que lo que llegamos como resultado 9%, no podemos llegar a otra conclusión que desde esta perspectiva de los territorios de barrio, la planificación de nuestra ciudad ha sido un fracaso total. Si bien en su origen esta puede ser el barrio una decisión administrativa,
creemos, como es la unidad vecinal, ¿no es cierto?, una iniciativa urbanística en el caso de conjuntos de vivienda construidos por una empresa para sus trabajadores, al fin son este sentido común de pertenencia. Por ende, al estar construyendo estas infraestructuras sociales, una sobre todas, creemos que entre medio de las masas de 1000 hojas de esta torta va a ir construyéndose también el manjar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa identidad, con ese sentido común de los habitantes muy próximos a su historia, de estas áreas, ¿no es cierto?, de estas zonas que están fuertemente relacionadas al vivir y a la experiencia y al sentimiento de vida que tenemos. Y en ese sentido tenemos que reforzarlo y tenemos que volver a construirlo, aunque sean historias hasta ahora negativas, ¿no es cierto?, de pobreza, de antagonismo, inclusive de barras de fútbol contrarias entre los barrios. Es posible ir poniendo estas tortas de 1000 hojas para que sean rellenadas con esta cohesión social. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir ahora, a ver si encuentro mi cursor. Aquí está. Para verlos a todos. Muchas gracias, Luis y Cristina, por la presentación. Si tienen dudas, como les pusimos en el chat, nos puedan ir escribiendo las dudas para que Luis y Cristina las puedan ir respondiendo. Veo varios alumnos y exalumnos míos, así que deberían hacerme preguntas, pero de todas maneras. A menos que haya quedado todo muy claro, ¿no? No, después se van a ver conmigo en clase, así que son bromas. Estamos todos muy callados, producto de la lluvia. Parece. ¿No? Cristian, ¿me puedes hacer tú una pregunta? Vamos. Desafíame. O si quieres también, Luis, puedes invitarlo. Ojo que Sí, la gente dice que está con el audio restringido para que por favor les den capacidad de poder hablar. Perfecto. Me preguntan si es posible enviar la PPT. Tengo entendido que sí. Yo ya mandé el PDF de la PPT, así que a las personas que están registradas, yo me imagino que tenemos el dato de ellos. Sí, nosotros se la enviamos. Estoy motivado. Hay algunas preguntas. ¿Hay algunas preguntas en el chat? Sí. Benjamín Lazo pregunta: hola Luis, ¿de qué manera se puede motivar a privados y empresas a invertir en estos sectores más vulnerables, apoyando la gestión del Estado? Sí, es una gran pregunta y la estamos discutiendo mucho, como dije, con el Consejo Público de Infraestructura. Muchas de estas cosas nosotros creemos que pueden ser elementos de subsidio y elementos de estas infraestructuras sociales. De hecho, se hacen en Europa como procesos de subsidio y procesos de concesiones. De hecho, la infraestructura digital puede ser entendida como una concesión bastante parecida, ¿no es cierto?, a las concesiones de agua potable o de electricidad, pero obviamente con mucho cuidado en que haya real competencia, que no surja monopolio y que haya una regulación una supervisión de precios, ¿no es cierto? No sé si se puede decir regulación de bandas de precios o de precios competitivos. Porque una cosa es la accesibilidad digital, pero también otra realidad es el costo de esa accesibilidad digital, ¿no? Entonces, esos son algunos de los elementos que vemos que pueden tener clara relación con con relaciones público-privadas. Lo otro son las infraestructuras peatonales, las redes peatonales que hablábamos de veredas señaléticas, subidas, bajadas, elementos que estábamos presentando. También creemos que lo estamos proponiendo con mucha entusiasmo, pensando que puede ser una fuente de empleo bastante grande, digamos, y sobre todo ahí pidiéndole a las empresas constructoras en las licitaciones que
que garanticen empleabilidad local, ¿no es cierto?, de las mismas comunidades, no quiero decir del barrio, pero sí de los alrededores. Entonces, son formatos de contrato en los cuales se pueden regular y se hacen continuamente, digamos, no es nada fuera de lo común, para tener accesibilidad, tener empleabilidad local y participación local, desempleo. Algunos otros elementos de política, de temas de, ¿no es cierto?, privado, tiene que ver, por ejemplo, con la banca. Es decir, acceso a comercio en los barrios, hoy día que hayan elementos comerciales o que estimulen el comercio, ¿no es cierto? Es decir, en vez de poder distribuir a los negocios de barrio a través de elementos, no como las cajas de alimentos, sino que los alimentos sean distribuidos a los negocios de barrio y eso a su vez, ¿no es cierto?, sean distribuidos a las personas de necesidad a través también de subsidios o vouchers que los puedan cambiar y que los puedan trocar. También las cajas vecinas del Banco del Estado, estamos conversando con el Banco del Estado, de hecho, para ver a dónde tienen las localizaciones de cajas vecinas. Ir a un cajero automático en un barrio de pobreza es muy difícil, implica un trayecto muy grande para poder, ¿no es cierto?, generar efectivo y tener efectivo el después comprar cosas en la feria o en los negocios de barrio. Las cajas de vecinas pasan a ser tremendamente importantes. Y ahí estamos viendo muchas experiencias internacionales en equipos móviles, equipos que se distribuyan, ver cómo se pueden hacer con las ferias libres, cómo hacer asociaciones con las ferias libres, que en sí son privados, que están continuamente y de manera, ¿no es cierto?, itinerante en los barrios, proveyendo una cantidad de elementos de acceso a comidas, pero no solo comida, sino que además remedios y otras necesidades a la población en general. Por algo hemos visto tal cantidad de gente yendo en la tele y que van ¿no es cierto?, a las ferias libres. Así que eso es una respuesta parcial a esa pregunta. Ok, Adolfo Guzmán pregunta, muy buena la presentación de los contenidos, felicitaciones. ¿Hay estudios para el Gran Santiago? Sí, este mismo... Para el Gran Valparaíso, perdón. Para el Gran Valparaíso. Corrijo. Ya. Me estás poniendo trampa, Salvador. Sí, lo estamos haciendo ahora, así que esta semana estamos trabajando en eso. Lo que ustedes están viendo son cosas que las hemos estado sacando ahora recientemente. Así que estamos un poco sobre el acelerador con ir incorporando más data de regiones. No quiero comprometerme a una fecha porque el levantamiento de datos es bastante grande, y nos toma un cierto tiempo, pero muy luego vamos a estar poniendo en las redes a disposición la data de otras ciudades. De hecho, en regiones queremos ir avanzando con Gran Valparaíso, Gran Concepción, después Gran La Serena y Coquimbo, Gran Puerto Montt, Puerto Vara y así sucesivamente. Así que queremos avanzar en ciudades de regiones de todas maneras. Lo interesante acá es, y esta hipótesis es totalmente mía, no sé si Cristina tiene una distinta, pero nosotros creemos que en regiones el problema es menos severo. Y creemos que todos estos proyectos pilotos, alguien preguntaba ahí también cómo llevar esto a política pública, creemos que los proyectos pilotos de este tipo debieran ser en regiones, debiéramos ir a ciudades de regiones, dejar de ser tan centralistas, y mirar un caso en el cual podemos implementar y empezar a construir estas condiciones de barrio. Y creemos también, lo otro es que en regiones podemos ver otro desafío, que son ciudades con geografías más complejas, ¿no es cierto? Es decir, territorios de barrios con geografía. Y eso también implica una mirada mucho más atenta, mucho más comprensible a ese tema. Solo para complementar, la respuesta a Sebastián Salazar, sobre los datos, tenemos una gran cantidad de datos, sobre todo del indicador de bienestar territorial, en la página, disponible para directa descarga, lo pueden descargar en camiseta o PDF, los mapas ya listos de 58 ciudades de todo Chile, cubrimos todas las regiones de Chile, así que pueden ingresar a la página y descargar directamente todos los mapas del indicador de bienestar territorial, eso ya están disponibles con la data del censo 2017, y lo que estamos viendo ahora, que es lo que hemos incorporado, toda la accesibilidad de equipamientos privados, son los que comenta Lucho que estamos en proceso de generar. En esta semana estamos trabajando con Gran Valparaíso, y próximamente Gran Concepción, y así sucesivamente. Eso quería complementar. Perfecto. Otra pregunta, dicen si esta realidad se repite en otros países de Latinoamérica o es una particularidad chilensis.
Mira, yo soy muy académico y muy cuadrado con eso, así que no tengo evidencia. Yo creo que varía mucho, porque otros países, otras ciudades latinoamericanas tienen un grado de informalidad mucho mayor que las ciudades chilenas. Intuyo que en esa informalidad surgen espontáneamente una cantidad de otros elementos, ¿no es cierto?, de equipamiento privado en los barrios. Entonces, lo que vimos, lo que mostró Cristina, ¿no es cierto?, que el equipamiento privado está dando una accesibilidad cerca del 26% de la población. ¿Estoy bien, Cristina, en el porcentaje? Estás muteada. Estás con mute. Ahí sí, 26, ahí sí, perdón. Ya. 16% 26. accesibilidad a equipamientos públicos y 24% a los Ya. privados. Entonces, 24 los privados. Es decir, la accesibilidad privada es mejor que la pública, ¿no es cierto? Entonces, ese 16% público, que solo llega a 16% de la población público, yo creo que en otras ciudades latinoamericanas me atrevo a decir que es peor, por algunas investigaciones que hemos hecho en algunas ciudades, pero vuelvo a insistirle, no necesariamente en todas, tenemos de todas y eso requiere más investigación. Es una hipótesis mía. Pero creo que el privado en otras ciudades que tienen condiciones informales de crecimiento y desarrollo de las ciudades, ¿no es cierto?, más intensas que en las ciudades chilenas, creo que el porcentaje de la accesibilidad privada va a ser mayor que el 16% en el caso de Santiago. Pero les vuelvo a insistir, es una hipótesis mía. Rodrigo pregunta si hay una relación con lo que presentó la CCHC hace unos días. Desconozco lo que presentó la Cámara Chilena de la Construcción específicamente, así que le puedo contestar después, si quiere me contacta por mi mail, luis.valenzuela@ubai.cl. No voy a dar el de Cristina porque después se va a enojar mucho conmigo, pero me requeriría ver la presentación de la Cámara Chilena de la Construcción. Lamentablemente no la he visto y les pido disculpas desde ya, pero no quiero opinar de algo que desconozco. Ahí puse mi mail en el chat para que todos lo tengan. Perfecto. Abigail, más que una pregunta, hace una reflexión. Dice que le queda dando vuelta dentro de este concepto de justicia de barrio, la incorporación de acceso a electricidad y calefacción. Sí. Muy cierto, Abigail. El de electricidad lo hemos sacado, no lo hemos puesto, uno porque carecemos un poco de data al respecto y creo que es un tema que tenemos que retomar, pero tuvimos que avanzar muy rápido con lo que teníamos, ¿ya? Pero el de electricidad tiende a estar más provisto porque es una infraestructura que es aérea, entonces en términos generales tiene más cobertura que la de agua potable y alcantarillado, que en realidad necesita redes subterráneas muy costosas. Eso por un lado, y de hecho es más fácil colgarse a la electricidad que llegar con agua potable a la casa. Pero tiene mucha razón en eso. El tema de calefacción, el tema de la habitabilidad y el tema de la calefacción en las casas es un temazo. El ministro de Energía, de hecho, sacó hace unos días toda una serie de iniciativas de política del Ministerio de Energía muy interesantes en términos de la necesidad de aislamiento, ¿no es cierto?, de nuestras casas. En promedio hemos visto que los barrios de menos recursos, de más pobreza, tienen en época de inviernos un promedio de temperatura entre 6 a 8 grados menos que un barrio de mayor ingreso en nuestras ciudades. Entonces, la habitabilidad y la experiencia de vivir en ese caso con el tema de la calefacción es bastante grande. Lo otro que hemos visto en pandemia, que para sacarle algo bueno a esta brutal crisis de la pandemia, que dado a pesar de la baja en la movilidad que se ha producido, porque nos estamos moviendo menos, recién Santiago tuvo una alerta ambiental. Y esa alerta ambiental tiene que ver con la calefacción, netamente, ¿no es cierto? Así que ahí estamos viendo también ese tipo de problemática. Son dos temas, el de calefacción es el que menos hay data. Hay algunas datas censal que se puede rescatar, pero también es más difícil de estarlo condicionando. Ahora esos temas, el de calefacción, tienen que ver con la habitabilidad dentro de la casa. Aquí nosotros estábamos un poco más
tratando de expandirnos, ¿no es cierto?, hacia los temas de barrio. Entonces, a la constitución barrial en sí. Entonces, por eso también evitamos esos dos temas que tú planteas, pero son totalmente cruciales. Perfecto. Nicolás pregunta si se pensó en cruzar la información de accesibilidad con los indicadores ambientales como vegetación térmica, me imagino que ampliación térmica. En todo caso, más que solo áreas verdes, ¿hay algún insight u observación con esto? Están implícitamente relacionados, porque cuando medimos la accesibilidad de barrios con el IBT, el indicador de bienestar territorial consolidado considera esa dimensión ambiental. Así que yo sospecho que Nicolás Kersting, el que hizo esa pregunta, exalumno mío, y que trabajó un buen tiempo en el Centro de Inteligencia Territorial también, así que sí, está considerado ahí Nicolás, sí. Él era, sí. Está implícitamente puesto. Pusimos solo el de áreas verdes por un tema de la extensión de la presentación, pero en el IBT está considerado. Y también, como dice Cristina, lo pueden ver en la página web. Perfecto. Adolfo pregunta, ¿sería aplicable a ciudades más pequeñas? En Cartagena, donde vivo, hay una escala muy abordable, pero las academias absolutamente ausentes. Voy a dejar a Cristina que conteste eso. De todas maneras, uno de nuestros desafíos es poder llegar a todo el territorio habitable dentro de nuestro país. Partimos con 58 ciudades dentro de todo Chile, que son las ciudades que tienen en general sobre 100.000 habitantes. Digo en general porque en la región, solamente hay una región en donde consideramos menos habitantes, que es Coyhaique, para poder incorporar la región dentro y poder cubrir todo Chile. Pero de todas maneras, uno de nuestros desafíos que en el mediano plazo, de mediano a largo plazo, porque gran trabajo, pero más pronto, poder incorporar todas las áreas habitables de Chile, y estamos trabajando en salir de las ciudades, sino que llegar a todo el territorio, independientemente si es rural o urbano, considerar todo el territorio. Así que estamos en proceso y esperamos prontamente este año poder tener los primeros resultados de las regiones piloto en las que estamos haciendo estos cálculos y estudios. Excelente. Vicente pregunta, hola Luis, gracias por la presentación, demasiado interesante. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se relaciona esto con los papers que han sido publicados en CIPER, donde argumentan que el aumento del precio de las viviendas de la última década ha sido causado por la concentración de la propiedad de vivienda en grupos financieros? Hablan de una ciudad que ha sido construida por los privados con nula planificación estatal y defienden regulaciones a los privados como limitando la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios y la concentración de la propiedad. ¿Qué piensas sobre este tipo de regulaciones para las propuestas que plantean? Es una tremenda pregunta. Da como, no para una charla, como 5 charlas. Fue extensa la pregunta. Primero que nada, esos artículos en CIPER no son papers científicos, son columnas de opinión. Entonces, generalmente están opinando de cosas que son relevantes y de contingencia. Segundo, hay muchas maneras, digamos, de hacer que el sector inmobiliario participe más activamente en la reconstrucción épica de una ciudad, que es lo que yo creo que a nosotros nos interesa. De hecho, a los grupos inmobiliarios yo siempre les he dicho que es un contrasentido del punto de vista del negocio que tengan abandonado o que hay un abandono tan vasto de la ciudad, ¿no es cierto? Esto es equivalente a ir al supermercado, comprar 3 carros de supermercado o 4, ¿no es cierto? Y volver a la casa y un carro de supermercado entero dejarlo dentro del auto y nunca ocuparlo. Es decir, o 3 y ocupar 2 y dejar uno dentro del auto. Es decir, estos lugares que están altamente desprovistos de barrio y altamente desvalorizados en temas de vivienda, ¿no es cierto?, tienen que, pasan a ser lugares no atractivos para la gestión inmobiliaria y para poder tener una oferta inmobiliaria. Porque lo que necesitamos en nuestra ciudad es una diversidad de oferta inmobiliaria, una diversidad de valores de suelo que dé distinta accesibilidad a las personas, ¿no es cierto? Algunas de ellas van a poder usar su
propio financiamiento o sistema de financiamiento, y otras tienen que ser atendidas con subsidios del Estado. Pero lo que necesitamos en el barrio es un conjunto, un racimo de posibilidades para que tengan acceso a eso. Cuando tenemos una porción de la ciudad que no participa del mercado inmobiliario, en el fondo cargamos la otra porción de la ciudad con todo lo que queremos y lo que necesitamos comernos de hambre. Es decir, compramos 3 carros de supermercado porque eso es lo que necesitamos comida, pero tenemos para comernos 2. Entonces, la demanda o las ansias por esa comida es muy grande. Y por otro lado, nunca ocupamos el otro carro de supermercado, que siempre queda en el auto y se bota, ¿no es cierto? Después se vence, no sirve. Y así sucesivamente cada vez que estamos haciendo, ¿no es cierto?, desarrollo de nuestras ciudades. Entonces, es una verdadera falla de mercado, en ese sentido, si hablamos en términos de mercado. Es absurdo tener una parte de nuestro territorio que no la hacemos partícipe de cómo desarrollamos nuestro territorio. Eso por un lado. Por otro lado, ciertamente, ¿no es cierto?, que la discusión de la planificación en las ciudades latinoamericanas, y esto en todas las ciudades latinoamericanas en general, siempre ha estado dada por la localización de centralidad y subcentralidad. Y ese es el gran paradigma que han seguido, el gran modelo. Y hay una serie de papers, un paper 2015 hecho en Chile, en Santiago, hay otros papers de Griffin y Ford de los años 60, 70, que proponen este modelo y se ha visto y se ve bastante reflejado en el crecimiento y desarrollo urbano. Lo que nosotros estamos planteando acá es una mirada desde otra perspectiva de política de la ciudad, que ya no tiene que ver con la centralidad ni la subcentralidad, que al final la subcentralidad es un seteo más bajo de la propia centralidad. Porque sí, la centralidad está absolutamente determinada por grupos de alto ingreso, está más que evidenciado en estos papers que yo mencioné. Entonces, esta condición de construir la infraestructura social, lo que tiene por medio, lo que queremos establecer como un propósito, es poder establecer, digamos, esta fundación, estas tortas de mil hojas que hablábamos de la masa y el manjar, para todos estos barrios que están altamente empobrecidos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, generarle una capacidad de autosuficiencia a los barrios. Básicamente los barrios, lo que pasa hoy día en zonas más desprovistas de la ciudad, es que cualquier cosa que tú necesitas, o alguna cosa que tú necesitas como un cajero, un supermercado, tienes que viajar largos tramos de la ciudad para acceder a ellas, ¿no es cierto? Subirte una micro, pagar un pasaje y volver pagando con el pasaje también, o tomar un colectivo, o tomar un Uber, ¿no? Y así, o un Didi, y así vemos cuando la gente va al supermercado con sus bolsas, sale y después llama a un Didi y se sube al Didi para ir a la casa. Bueno, creemos que hay otras posibilidades de poder hacer eso sin que tengamos gastos enormes en transporte público. Tienen que pensar que hay una tesis, por ejemplo, y paper que han evidenciado que en los hogares de menor ingreso, prácticamente 1/3 del hogar se gasta en transporte, 1/3 del hogar. Es lo que te evalúa un banco para poder acceder a un crédito hipotecario. Entonces es totalmente absurdo. Y en el fondo, y aquí lo que estamos hablando con estas infraestructuras sociales de barrio, es que estamos modificando la economía de barrio. Y al modificar la economía de barrio, lo que estamos haciendo, ¿no?, es modificando la habilidad y la capacidad de las personas de desenvolverse en su territorio de barrio. Entonces yo creo que es una gran alternativa, una gran viabilidad de abrir un segundo paso, digamos, a lo que se manifestaba en la pregunta, que es muy, muy larga de responder. Así que lo respondí un poco con la materia propia de lo que hemos presentado. Ciertamente que también en la pregunta hay que seguir con esa discusión. Yo creo que es una conversación que se debe tener. No sé si lo que se plantea en CIPER sea la solución, pero yo creo que son conversaciones que tienen que abrirse, que tenemos que tener, porque los resultados que estamos viendo, las cosas que vemos y que están evidentes, ¿no es cierto?, en la gran escasez y la gran pobreza estructural y desigualdad estructural que tenemos en nuestras ciudades, no puede seguir siendo así. Y no creo que en esto haya una respuesta. Creo que tiene que haber distintas alternativas que tenemos que evaluarlas. Creo que tenemos que probar algunas cosas inicialmente que sean exitosas y que podamos a través de ellas escalarlas y generar también todo un conocimiento de ellas. Pero yo creo que hay que ampliar la conversación. Yo creo que principalmente hoy día lo que no se ha podido hacer es conversar de esto. Es conversar de estos temas, que son casi tabú, lo que plantea la persona en la pregunta. Luis, a mí se me quedó pegado en internet, me tuve que salir, volví y no veo preguntas, así que se las podéis leyendo tú, directo. Ya. Bueno, se terminaron todas las preguntas, entonces no.
No sé en cuál ibas, voy a tomar de cualquier parte. Alguien que dice que vive en la comuna de Renca. Cristi, también tú andas viendo preguntas y las puedes responder. Okay. Que está totalmente de acuerdo con lo que mostramos y lo que hablamos. Janet pregunta de este estudio si hemos tenido la posibilidad de presentar las autoridades políticas. No, y he estado mirando los nombres a ver si había algún alcalde por acá. Lamentablemente no. Sí, cuando lo presentamos ayer estaba Carolina Leitao. Y estamos ahora preparando el escrito de esta investigación para llevar las autoridades políticas para que para que se suban en este tema. Hay que decir también que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano está también conversando de este tema de los 15 minutos o el barrio de tu casa, o no te muevas de tu barrio, no salgas de tu barrio, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos aportando es evidencias, data, porque esto hay que trabajarlo científicamente, ¿no es cierto? Para poder avanzar desde esa perspectiva. Así que ya con el documento armado queremos ir a tocar las puertas de la política. Cristi, ¿tienes una tú? Estoy buscando. Hay otra pregunta de Moira, que pregunta en el sentido de las propuestas si existen normas obligatorias para las constructoras inmobiliarias que imponen proyectos inmobiliarios bajo rentabilidad financiera versus calidad de vida que los municipios no cuestionan. No hay normas al respecto, si te entendí bien la pregunta, Moira. No hay normas en el sentido de la rentabilidad versus la calidad de vida, digamos. Y me imagino que la pregunta va muy orientada a que constructoras o inmobiliarias, digamos, exploten la norma, como se dice, ¿no es cierto? Es decir, logren el máximo desarrollo inmobiliario a costas de la calidad de vida por una alta densidad. Hay muchas investigaciones al respecto que están tratando de ajustar la densidad específicamente como una herramienta normativa que de ciertos parámetros más razonables a esta pregunta que tú pones. Pero es un tema que hasta el día de hoy todavía no está constituido en una normativa específica. Me alegra mucho que esté ese diálogo de la densidad justa que se le llama, o densidad equilibrada, pero también tenemos que entender por otro lado que cierta densidad es necesaria. Es decir, cuando mostrábamos algunos de los modelos, ¿no es cierto? Hay vasta investigación que dice que para poder tener comercio de barrio necesita una densidad de personas, para tener una serie de otros equipamientos privados también. Entonces, parte de la gracia de la ciudad es encontrar esta densidad que permite, ¿no es cierto?, que equipamientos privados y públicos también tengan una relación del territorio y tengan a una cierta densidad. Es posible tener estas cosas al alcance. Se produce ahí una ciudad y un barrio más vibrante, ¿no es cierto?, más dinámico, y muchos otros beneficios al respecto. ¿Cristi? Aquí hay una de Lucía que parece interesante. Dice, si bien estas 5 estrategias mejoran el estándar de bienestar, no necesariamente mejorarían el acceso a los equipamientos públicos y privados. En el fondo, si se aplicaran estas 5 estrategias, ¿mejoraría ese 9%? Creo que tener acceso a Internet mejoraría sustancialmente el acceso a diferentes bienes. Ya. ¿Quieres contestarlo tú? Respondo en parte yo y tú terminas. Bueno, el 9% viene dado del cálculo de los 6 equipamientos y servicios públicos y 6 equipamientos y servicios privados que analizamos en este análisis, con el que realizamos este análisis. Por lo tanto, estas 5 iniciativas no van directamente a subir este 9% del cálculo de población que accede a estos equipamientos y servicios, sino que más bien son estrategias complementarias y pensadas a corto mediano plazo, para mejorar la calidad de vida. Esa es mi impresión por una parte. Lucho. No, yo creo que está súper bien respondida. Gracias, ya. Ok. Responde mejor que yo, Cristi. Mucho mejor. Otra pregunta, Benjamín. Gonzalo Sosa nos pregunta si existen equipos territoriales para levantar data. No, nosotros siempre nos basamos en data que exista a nivel público, digamos. Puede ser por internet de los servicios privados, es decir, direcciones de supermercados, cajeros automáticos, sucursales bancarias, etc. Estamos rastreando internet, ¿no es cierto? Y después son la data pública de los servicios públicos en general que también estamos siempre mirando. Levantar datos en equipos territoriales es carísimo y para nosotros es totalmente inviable. Sí nos pasa que cuando nos acercamos a municipios,
Los municipios obviamente tienen mucha más data y ahí sí les complementamos la información que ellos tienen con la nuestra, pero es relativamente fácil de actualizar y corregir estas cifras. Y yo creo que finalmente acá no se trata si es el 8,5, 9,7, 10,1, ¿no es cierto? Pero no es mucho esa acuciosidad tan milimétrica, sino que tener la certeza de lo que estamos midiendo es correcto, y que cuando pongamos, ¿no es cierto?, otras infraestructuras de barrio, pues, podemos saber a dónde colocar esa infraestructura de barrio y eventualmente también medir cuál es el impacto de ese tema, ¿no es cierto?, de esa infraestructura, a cuántas personas beneficia y por qué la estamos poniendo en cierto lugar. Inclusive cuando pensamos en infraestructuras sociales móviles, ¿no es cierto?, que se vayan desplazando en el territorio, que me parece una alternativa formidable. Acá me preguntan también, Cristian anda buscando otra pregunta, no pienses que vas a zafar de esto. Vicente Castillo me pregunta, con Vicente, yo estaba hablando con Vicente ahora en la tarde, creo, si existe una superintendencia de urbanismo encargada de fiscalizar. ¿De fiscalizar estos equipamientos de barrio? No, si es con respecto a esta investigación que nosotros estamos haciendo, no, específicamente en ese sentido no. Cristi, ¿tienes una tú? Sí, aquí aparecen las siglas OTP. Pregunta, ¿tienen data para descargar en formato shapefile? La verdad es que tenemos toda la data del indicador de bienestar territorial, de cada una de sus dimensiones, cada uno de sus indicadores, disponible para las 58 ciudades chilenas, directamente en la página del bienestar territorial en un formato KMZ y PDF. Y en la misma plataforma se puede hacer la solicitud de uno o de todos los indicadores y sus variables en formato shapefile. Nosotros tenemos la base de datos lista para compartirla a quien la desea utilizar a través de un formulario de solicitud de la página para poder también nosotros ir teniendo registros de quién la utiliza y cuál es el fin para cuál se estaría utilizando, que nos interesa que mientras la mayor cantidad de personas la puedan utilizar, y aquí es una data que nos tomó años poder levantar, poder procesar y poder subirla finalmente a nuestra página de bienestar territorial y ponerla a disposición de todo aquel que la quiera visualizar. Por lo tanto, tenemos toda esa data en formato shapefile y se puede solicitar y se le hacemos llegar a través de esa vía. Gracias, Cristi. La otra pregunta que me hacen Víctor Contreras es bien técnica, pero me interesa contestarla. En los procesos que han llevado a cabo para determinar los índices expuestos, sí hemos considerado el concepto MAUP anglosajón, ¿no es cierto?, que es el problema de la unidad espacial modificable. Es decir, que de acuerdo a la unidad de medida, el resultado del índice cambia. Es decir, si yo mido por comuna y si divido la comuna en 4, comuna norte, sur, este, oeste, o si divido la comuna en diagonales, ¿no es cierto?, por cualquier otro sistema, los resultados de ese índice en esas divisiones métricas del análisis espacial cambian. Y eso es un problema muy antiguo en el tema del análisis espacial. Nosotros hemos esquivado y parte de nuestra innovación metodológica en el indicador de bienestar territorial y desde luego en esta métrica también, tiene que ver con hacer un análisis a partir de la manzana. Es decir, la manzana es la unidad básica de medición. De esa manzana tomamos la densidad de personas y toda la accesibilidad a todos estos equipamientos y servicios. Y después devolvemos ese coeficiente a la manzana y con eso podemos sacar cualquier otro consolidado en una escala mayor que se requiera. Puede ser un barrio, una unidad vecinal, una comuna y una ciudad inclusive. Entonces, cuando hablamos del 9%, es una medición por manzana, por ende, soslayamos totalmente el problema del MAUP, ¿no es cierto?, de esta unidad espacial modificable. Ese ha sido un gran desafío que tuvimos y que lo zanjamos hace algunos años. Te agradezco mucho la pregunta. Cristi, te toca. Estoy buscando. Benjamín Lazo me pregunta acá, ¿qué posibilidad de tener una entidad encargada de velar por la calidad urbana metropolitana, tipo un alcalde mayor, que esté sobre la norma de cada municipio, de color político, etcétera? Yo creo que hay mucho acuerdo de que un alcalde mayor en realidad es totalmente necesario. Yo creo que en el caso de Chile se politizó extremadamente, porque siempre se imaginó el alcalde mayor en Santiago, y el problema del alcalde mayor en Santiago es que empieza a ser una figura más protagónica que el presidente, y nosotros tenemos un país altamente presidencialista. Entonces, hoy día el problema del alcalde mayor es un problema de figura política, de si existe el alcalde mayor de Santiago pasa a ser una persona
con un peso político tremendamente grande y por ende altamente politizado. El problema de eso es que justamente va a pasar lo que dice Benjamín, ¿no es cierto?, de que no se va a poder esquivar en el fondo el color político y no se va a poder esquivar el tema partidario en esta alcaldía mayor. Pero yo creo que de alguna manera es altamente necesario, hay que buscar una manera de hacerlo. Y yo creo que hay que concurrir a un alcalde mayor, de nuevo, usar una ciudad piloto en regiones. Yo creo que acá tenemos que entender que las regiones son la puerta de Chile para todas estas innovaciones territoriales. Es el gran territorio que podemos tener para poder probar estos elementos y todas estas políticas públicas. Y no digo probar en el mal sentido, digo en el buen sentido, porque pueden ser ensayos de mucho éxito. Lamentablemente el tema del alcalde mayor quedó truncado y quedó frenado por esa contingencia de discusión en Santiago. Hay otra pregunta que quiero responder, es si conocemos el caso de Alerce entre Puerto Montt y Puerto Vara. El caso de Alerce fue una ciudad dormitorio donde se localizó una gran cantidad de vivienda social. Está justo equidistante entre Puerto Vara y Puerto Montt. Y en ese sentido, claramente no hemos hecho las mediciones, pero claramente es un lugar que dentro de estas mediciones estaría, yo creo, hipotéticamente desprovisto de estas condiciones de barrio. Es un barrio altamente destinado de vivienda social en el cual no se construyó una ciudad y en la cual no se construyó esta realidad de barrio que es muy necesaria tenerla, ¿no es cierto? Así que aparecería como altamente deficitaria y ha estado muy en la mira de nosotros en varios elementos. Lo interesante de Alerce es que está en toda esta conurbación, ¿no es cierto?, toda esta relación entre Puerto Montt y Puerto Varas, por ende su destino estratégico, logístico, va a ser muy estratégico a la larga, ¿no es cierto?, en el desarrollo de esta gran conurbación que ya se está extendiendo inclusive hacia Frutillar. Por ende, vale la pena poner mucha atención y atención temprana para poder remediar los errores que ya se han cometido en esa localidad. Cristi. Con esa pregunta, Lucho, según mi registro, hemos dado respuesta a todas. No sé si hay alguna nueva o si queda alguna por ahí. Parece que es la última, ¿no? Okay. Se me terminó la batería del auricular. Ahí estoy cambiando. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Se me terminó la batería del audífono, por eso. No, yo quisiera agradecer, ya son casi las 8 de la noche, llevamos 1 hora y media, no quisiera abusar de todo el tiempo de ustedes, su tiempo en familia, en sus casas, con quienes estén. No sé, Salvador, si Cristina da las palabras de cierre. O lo das tú, de todas maneras, Cristina nos podría dar las palabras de cierre. Gracias, Lucho y Salvador. No, solo en responder las últimas consultas, que sí, la presentación se la vamos a enviar a Salvador para que la puedan compartir. A todos los que participaron de nuestra charla, agradecida de su participación y de la interacción que tuvimos al final. Sin duda, cada una de las preguntas nos motivan a seguir investigando y seguir trabajando en esta línea, así que estén muy bien y muchas gracias.